Cada presidente tiene un estilo personal de gobernar. Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador ha roto protocolos, ha roto cartabones, ha roto precedentes y ha tenido una forma completamente distinta de gobernar que sus predecesores. ¿Es correcto? ¿Es incorrecto? ¿Es una nueva presidencia imperial? ¿Es una presidencia más cercana al pueblo? Para tratar de entenderlo, vamos a conversar con Carlos Elizondo Mayer Serra. Él es profesor y analista, es doctor en ciencia política por la Universidad de Oxford y su último libro, que se llama Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional, es un análisis precisamente de lo que ha sido el gobierno de este presidente inusitado que tenemos en la actualidad. Carlos Elizondo, buenas noches, gracias por participar en la entrevista. Gracias, Sergio. Al contrario, un privilegio, un placer. En primer lugar, es un presidente que decidió pues no participar en el lujo de Los Pinos y se mudó a Palacio Nacional. ¿Cuál fue en realidad ese mensaje? ¿Realmente es muy humilde vivir en Palacio Nacional? Por supuesto, él nos dijo otra cosa, recordemos, Sergio, tú lo has dicho. Nos prometió vivir en una casa junto a Palacio Nacional. Él iba a trabajar en Palacio Nacional, iba a vivir en una casa junto a Palacio Nacional. Y al final trabaja y vive en Palacio Nacional. Eso es lo que el presidente ha hecho, pero él ha funcionado magistralmente como símbolo. El símbolo ha sido: yo soy distinto a los antecesores, abrió Los Pinos era pues una residencia pues, bastante más grande que la del promedio de los mexicanos. Ha sido un gran espectáculo ver cómo vivían los anteriores presidentes, o en particular el presidente Peña Nieto, quien la remodeló, porque recordemos que Fox había salido de esa casa para vivir unas cabañas que estaban atrás. El símbolo funciona mucho, lo mismo con el avión presidencial, que no se rifa, no se vende, no se nada, pero no lo usa. De ahí a que sea un buen lugar para trabajar, es todo lo contrario. De hecho, es bien interesante que priorice el símbolo sobre el uso eficiente de su tiempo. Todos recordaremos en el sismo que le tocó al presidente en el patio del Palacio Nacional con un teléfono tratando de decirnos que estaba en control de las cosas, un celular, cuando en Los Pinos había un centro de mandos para emergencia. En Palacio Nacional no lo hay, Sergio. Por otra parte, es un presidente que ha demostrado ser un gran comunicador a través de las mañaneras, como lo hizo cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal, establece la agenda nacional y todos los medios se dedican durante el día a discutir, ya sea a cuestionar o a alabar las posiciones que él presenta en la mañanera. Nos está demostrando, como dijo alguna vez Carlos Salinas de Gortari, que gobernar es comunicar. Gobernar en buena medida es comunicar. AMLO tiene una enorme ventaja frente a Salinas, que es: llegó con una increíble legitimidad. Es el presidente pues, con más votos en la historia, el presidente que tenía una legitimidad personal más sólida, previa, porque había construido una imagen de sí mismo muy eficaz, y eso le permite hacer cosas que otros presidentes no podrían hacer, porque además de comunicar hay que tener resultados. Lo increíble del observador es que puede tener muy pocos resultados, pero él tiene otros datos, nos comunica esos datos y logra construir un cuento que una parte importante de la población se la cree. Para mí el caso más emblemático, no el único, es que yo creo que muchos mexicanos creen que se inauguró el aeropuerto de Santa Lucía. Lo único que vimos fue un vuelo de un aeropuerto a otro en un aeropuerto a medio construir, pero él ya lo puede vender como un gran avance en su proyecto de nuevo aeropuerto. Y en eso, Sergio, es un presidente genial. Es un presidente que tiene altos grados de popularidad. ¿Cómo se compara con sus predecesores? Mira, frente a sus predecesores, depende de cuál. Frente a Felipe Calderón, que es su némesis, se encuentra más o menos en los mismos niveles de aprobación. Incluso López Obrador está ligeramente abajo de lo que se encontraba Calderón a fines del segundo año de gobierno. Ahora bien, frente a Vicente Fox se encuentra un poco mejor, frente a Peña Nieto se encuentra mucho mejor. Para mí lo notable del caso Andrés Manuel López Obrador es que si hubiéramos platicado, Sergio, de un presidente que preside una recesión de menos 8.5, con unos niveles de violencia altísimos, ligeramente a la baja, pero altísimos, con una serie de dislates absurdos como su pleito con las mujeres, la violación de protocolos sanitarios, la crisis mal manejada de la pandemia, todo eso a un presidente normal
le hubiera costado muchísimo más en términos de aprobación presidencial, y ese es el talento comunicativo de AMLO. Durante años, durante décadas, vimos que la izquierda pedía que se limitara la presidencia imperial, que no se le permitiera al presidente hacer lo que se le antojaba. Fueron surgiendo así organismos autónomos, contrapesos al poder presidencial, pero vemos que ahora estos mismos contrapesos le molestan al presidente López Obrador. ¿Qué opinas? Mira, sin duda uno de los grandes avances del México en los últimos 20, 30 años fue que en la medida que el presidente no tenía todo el poder para sacar cosas, para mantener, por ejemplo, a los partidos de oposición en el juego electoral, tuvo que ir cediendo espacios de poder y eso permitió construir estos órganos autónomos que, por supuesto, pueden ser más baratos, pueden ser más eficientes, pero son indispensables para que no lo controle todo un individuo, porque cuando alguien lo controla todo, lo va a usar a su favor. Y por supuesto, un presidente que tiene tanto poder, no le encanta eso de que haya órganos autónomos que le diga cómo es la ley y cómo debe de actuar respecto a ella. Un juez que suspende su ley de industria eléctrica, lo único que está haciendo es cumplir con la ley. Y AMLO debió haber sabido, como lo sabía cualquier abogado, que esa ley era violatoria de la Constitución. Ya lo sabíamos porque la Suprema Corte había declarado inconstitucional una serie de políticas energéticas que fueron copiadas para hacer esta nueva ley de la industria eléctrica. Pero al presidente le choca que le lleven la contra, le choca que se la lleven al interior de su gobierno. Es uno de sus estilos peculiares de gobierno que vuelve muy difícil que las noticias negativas le lleguen, que haya críticas a lo que él quiere hacer, porque no le gusta que lo contradigan, mucho menos que lo contradigan en público, y no le gusta instituciones que le digan. No se puede hablar en las campañas porque hubo una reforma constitucional, resultado de lo que López Obrador pidió después de la elección del 2006, que lo vimos muy simbólicamente en aquel grito de AMLO contra Fox: cállate chachalaca. El cállate chachalaca era respecto a un comentario que Fox había hecho en la campaña electoral del 2006, Sergio. El presidente aparentemente está incómodo cuando se le lleva la contra y vemos precisamente que quiere eliminar estos organismos autónomos. Vemos también esta petición de que se investigue el proceder de los jueces que han dictado suspensiones en contra de sus políticas, pero además dice que los abogados que defienden a las empresas privadas son traidores a la patria y plantea que pues si quiere uno ser patriota, tiene uno que defender un monopolio en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex. ¿Qué nos dices tú de El eso? capítulo 2 del libro trata justo sobre esto, cómo está colonizando, cómo está cambiando las reglas del juego en los distintos órganos autónomos. Uno los ha colonizado completamente. Hoy la CRE tiene personal que está a disposición de la Secretaría de Energía. La ley dice muy claramente que su papel es que haya un mercado con competencia tanto en petróleo como en electricidad. No da permisos a los que quieren abrir una gasolinera si no la quieren usar con el logo de Pemex. Eso está clarísimo. En otros, pues es la presión política, como el INE es mucho más difícil de poner a tu gente, entonces presionémoslo políticamente. A los jueces, presión política, e irá construyendo una corte con gente más afín a él para ver si puede, digamos, ganar cuando llegue la controversia inconstitucional que requiere mayoría de 2/3 en el Pleno de la Suprema Corte, a ver si ahí puede ganar, que no haya esas 2/3 y con ello declarar constitucional la ley de la industria eléctrica. En cada uno de los terrenos va jugando con lo que le parece es más eficaz para ese objetivo último, que su palabra sea la ley. Y cuando a ti no te gustan que te lleven la contra, pues siempre tendrás un argumento para deslegitimar a tu opositor, que es una de las estrategias predilectas de AMLO. Si el Reforma pone o alguna televisora o quien sea algo que no le gusta, pues lo deslegitima criticándolo para que esa nota tenga menos impacto. Lo mismo con los abogados. Un abogado que lo único que está haciendo es su trabajo, que está usando lo que la Constitución nos da a todos los mexicanos, que es poder defender nuestros derechos a través del sistema judicial. Y cuando una empresa está sentada en México, tiene los derechos de una empresa mexicana, pues es realmente propio de un gobierno autoritario decir algo de esa naturaleza. Afortunadamente los abogados no se han amedrentado,
pero sí nos refleja muy bien cómo ve López Obrador el mundo. Pero el segundo tema, tu pregunta, es el de los monopolios energéticos, que lo trato en el capítulo 6 del libro, Sergio, y por supuesto es una de las aberraciones mayores de este gobierno, creer que estos dos monstruos pueden resolvernos todos los temas energéticos. Ya sabemos que no es posible, ya sabemos que va a salir más caro. De hecho, en este pleito con algunas empresas, lo que realmente nos está diciendo AMLO es que estas empresas tienen la energía más barata porque la genera alguien que no es CFE y eso les permite tener mejores precios. ¿Por qué escribiste el libro? ¿Cuál es el propósito del libro? Hay quien lo ve como un libro para antagonizar al presidente de la República, que de inmediato considera a quienes están en contra de sus posiciones como conservadores. Primera pregunta, además, en ese sentido. ¿Eres conservador, Carlos? Mira, Sergio, los dos somos liberales en cualquier definición. Tú y yo, no el presidente y Sí. yo. Liberales, yo, la otra vez me preguntaba un Pero periodista también, el presidente se considera liberal, o por lo menos se dice que él aspira a ser como Benito Juárez. el presidente es un genio, sabe muy bien que los buenos en la historia de México son los liberales, los míos conservadores, entonces él está en la categoría de los buenos, eso nos enseñaron en los libros de texto, pero recordemos que es ser un liberal es, de acuerdo a cualquier definición, quienes creemos que el Estado debe tener una mínima interferencia en todo. Yo estoy a favor de que las mujeres puedan decidir sobre el uso de su cuerpo, el presidente no. Yo estoy a favor de que cada quien pueda ejercer la profesión que quiera, como quiera. El presidente ya nos dijo que un abogado que defiende a alguien es un traidor a la patria. Yo estoy a favor de una liberalización en las drogas. El presidente se lo impuso a la Suprema Corte, pero no ha hecho nada en ese sentido. El artículo más liberal de la Constitución, que viene del 57, es el 28 constitucional, que es el que dice que en México habrá competencia. Una de las violaciones de la ley eléctrica es a ese artículo 28 que expresamente dice que la competencia, la libre concurrencia de los actores económicos es un derecho de todos los mexicanos y los liberales pensamos en eso. Yo creo que tiene que haber una estricta separación entre iglesia y Estado. El presidente tiene como aliado a un partido evangélico, amén de que usa toda una retórica religiosa que Benito Juárez se hubiera ruborizado de haberla visto. El presidente de la República, bueno, sabemos que es bastante inusitado, pero finalmente está aquí. ¿Tú piensas que es un presidente que va a seguir fortaleciendo su poder? ¿Piensas que podría buscar la reelección, por otra parte? Yo escribí el libro, porque no te acabo de contestar la pregunta, las voy a ligar las dos. Yo Ujú. escribí el libro porque me parece muy importante que frente a un presidente con todo este poder, tratar de hacer el análisis más objetivo posible. A mí nadie me ha dicho que tal dato del libro esté mal o que tal argumento, si hay lógico, no se sostenga. Ha habido críticas ad hominem, es decir, a mi persona, pero no una crítica al libro. Y eso, pues las críticas personales es claramente la estrategia del López Obrador, porque ante falta de argumentos para discutir, lo mejor es criticar con quien estás discutiendo. Ahora bien, el libro lo que trata de ver es en esos primeros 2 años cuáles han sido los logros, cuáles han sido los fracasos que nos prometieron, para tratar de empezar a pensar sobre lo que viene. Y un tema central es el que tú dices. Hoy, una de las fortalezas de la Constitución mexicana, a mi juicio, lo he dicho siempre, no con este presidente, es la no reelección. Así como el poder absoluto genera muchos problemas, el poder sin restricciones temporales, lo hemos visto en otros lugares del mundo, genera muchos problemas. Y una de las grandes sabidurías post-Porfirio Díaz, post-revolución, fue la no reelección en el Ejecutivo Federal. En la presidencia y en los gobernadores sigue prevaleciendo ese criterio. Yo creo que el presidente López Obrador lo entiende bien y creo que no va a buscar cambiar esa restricción, pero por supuesto también hemos visto a muchos gobernantes que se va acercando el fin de su sexenio, el fin de su periodo, y les empieza a entrar un vacío por no tener claro qué van a hacer una vez que hayan perdido el poder, y eso dependerá mucho de lo que suceda en esta elección de junio, donde tendrá el presidente más o menos margen para cambiar la Constitución en función de su resultado. Carlos Elizondo Mayer Serra, gracias por ayudarnos a reflexionar sobre la presidencia de López Obrador y por invitarnos a leer Y mi palabra es la ley, AMLO en Palacio Nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergio. Buenas noches. Un abrazo. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide.
Nos vemos la próxima.